Una de las herramientas más importantes con que cuentan los médicos son procedimientos adecuados que les permitan obtener un diagnóstico preciso de la condición física de sus pacientes. Sin un buen diagnóstico es prácticamente imposible encontrar un buen tratamiento. Y lo mismo ocurre con otras áreas de la vida. Por ejemplo, muchas personas perciben que hay algo que no anda bien en el ser humano. Hay algo evidente que no está bien en la sociedad humana. Pero esas personas no son capaces de poner el dedo sobre la llaga porque no cuentan con los medios necesarios para hacer un diagnóstico certero de nuestra condición verdadera. Necesitamos algún instrumento apropiado que nos permita diagnosticar el estado en que se encuentra el alma humana y entonces buscar una solución que sea adecuada para el problema. Y eso es precisamente lo que yo pretendo hacer en la mañana de hoy al considerar el pasaje de Romanos capítulo 3 que leímos hace un momento. Solo Dios puede hacerle una radiografía al corazón del hombre. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es algo así como el reporte del radiólogo. Usted va a un lugar, se hace una radiografía y el radiólogo, la persona que sabe interpretar lo que está viendo allí, le da un reporte. Bueno, ya Dios hizo la radiografía, pero lo que nosotros tenemos en el capítulo 3 de Romanos es el reporte del radiólogo escrito por el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Ahora, yo debo hacer la aclaración de que a pesar de que este es un reporte sumamente negativo, muy negativo, mi propósito en esta mañana no es que salgamos de aquí aplastados, deprimidos, sino más bien llenos de esperanza y sobre todas las cosas abrumados por la grandeza del amor de Dios. Mis hermanos, yo pretendo en esta mañana, y es mi oración por ustedes como creyentes y aún los que están aquí que no conocen al Señor, que nosotros salgamos de este lugar abrumados, sobrecogidos de la grandeza del amor de Dios que proveyó una solución tan extraordinaria al complejo problema humano. Este pasaje de Romanos 3 se encuentra en una amplia sección de la carta que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde Pablo nos explica con lujos de detalles todos los componentes de la obra salvadora de Cristo, para luego introducir una serie de exhortaciones a partir del capítulo 12. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, por todo lo que yo he dicho ya acerca de la obra salvadora de Cristo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es basado en esas misericordias de Dios reveladas en el Evangelio que el apóstol Pablo nos hace este llamado a consagrar por entero nuestra vida al Señor, a continuar siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De manera, mis hermanos, que este pasaje de Romanos 3, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, escuchen esto con atención. Este pasaje de Romanos capítulo 3 no es parte de un mensaje evangelístico que el apóstol Pablo predicó a un grupo de incrédulos en el siglo primero. Lo que tenemos aquí es un recordatorio a los cristianos, es un recordatorio a los creyentes de la iglesia en Roma y a todos nosotros del estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana, versículos 9 y 10, mientras que en los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad.
Veamos entonces en primer lugar las dos declaraciones generales. Romanos capítulo 3 versículo 9, Pablo se pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que el mundo grecorromano a nuestro alrededor? Dice él: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Primera declaración: todos están bajo pecado. Noten, mis amados hermanos y amigos que están aquí, que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Una frase que la gente usa mucho es: bueno, nadie es perfecto. Cuando tú le llamas la atención a alguien, nadie es perfecto. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo dice en este pasaje es que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado. Es decir, están sometidos a una esclavitud. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo, porque el pecado astutamente opera a través de la propia voluntad del pecador, de manera que el pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Cada vez que el pecador actúa de su propia voluntad, y consecuentemente él piensa que es un hombre libre, porque él hace lo que le da la gana. Pero lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, siempre lo que el pecador quiere hacer está regido por algún principio pecaminoso, aun cuando lucha con el pecado. Un hombre puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones que no son la gloria de Dios. Así que aún el principio que lo mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación, no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como veremos en un momento. Es un principio egoísta el que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal delante de Dios, porque violamos constantemente su voluntad. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del universo. Si usted no lo sabía, hay una Suprema Corte de Justicia en el universo. Y el juez de esa Suprema Corte es Dios. Y el veredicto ya fue emitido. Todos, sin excepción, somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos de la ley moral de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Es no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley moral de Dios? Bueno, Cristo responde esta pregunta en Mateo capítulo 22, versículo 37. Él dice allí: el primero y más grande de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la violación de ese mandamiento es el más grande de todos los pecados. Y lo cierto es, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, lo cierto es que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Y de ese pecado fundamental surgen como de una fuente un montón de otros pecados. Nosotros somos orgullosos, somos egoístas, porque somos nuestro propio Dios. Constantemente violamos la ley moral de Dios. Y algún día tendremos que responder por eso. Versículo 19 dice Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
para que toda boca se cierre. El pecador no tendrá nada que alegar aquel día. No habrá excusas, no habrá justificación. Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que somos esclavos del pecado, somos injustos. Pero ahora, Pablo nos explica a partir del versículo 11 lo que eso implica en la práctica. ¿Cuál es el efecto que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad? Bueno, lo primero que Pablo nos dice aquí es que el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Versículo 11, no hay quien entienda, noten el absoluto, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del hombre funciona muy bien para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido y amarle como Él debe ser amado. El mismo Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 17 que los hombres que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren mis hermanos, déjenme decirles algo. Un incrédulo puede tener muchas nociones teológicas correctas acerca de Dios. Un incrédulo puede tomar un examen de teología y pasarlo con buena nota. Pero esta información que él conoce acerca de Dios nunca lo moverá por sí misma a amar a ese Dios por lo que Él es y a entregarle por entero su vida. Son meras nociones académicas. En otras palabras, aún las nociones teológicas que él entiende no las entiende como debe entenderlas. Porque él tiene un prejuicio en contra de Dios. Y lo que es todavía peor, el pecado ha afectado sus deseos, el pecado ha afectado su voluntad, de tal manera que el pecador ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debería amar. Versículo 11, otra vez. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Escucharon eso, mis hermanos? No hay quien busque a Dios. Sí, todos nosotros buscamos ansiosamente la felicidad. Todos nosotros buscamos ansiosamente darle sentido y propósito a nuestra vida, y hay muchas personas en el planeta Tierra que, movidos por ese anhelo de encontrar la felicidad, de encontrar un propósito a su existencia, deciden alinearse con algún tipo de creencia religiosa. Pero Pablo está diciendo aquí que en el mundo entero no hay una sola persona que naturalmente busque al verdadero Dios. No hay una. A ese Dios que se revela en la Biblia y sobre todas las cosas, ese Dios que se revela a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, mis hermanos, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado afectó nuestros deseos y nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y aborrecemos aquello que es para nuestro bien. Muchas veces he ilustrado esta enseñanza con el ejemplo de una paloma y un buitre. Si usted pone a una paloma y a un buitre a escoger libremente, sin coacción, entre un plato de maíz y un plato de carroña, el buitre siempre escogerá la carroña, la paloma siempre escogerá el maíz, porque es parte de su naturaleza. Si nosotros queremos tener un buitre que coma maíz y que no coma carroña, nosotros tenemos que transformarlo. Esa naturaleza buitresca tiene que ser palomizada. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración.
Es un cambio tan profundo en el asiento de nuestra personalidad que por primera vez en nuestras vidas nuestros deseos y nuestra voluntad comienzan a funcionar adecuadamente. ¿Para qué? Para amar lo que debemos amar y aborrecer lo que debemos aborrecer. Por supuesto, si nuestro entendimiento ha sido alterado, si nuestro deseo y nuestra voluntad ha sido dañada por el pecado, eso afectará necesariamente nuestro comportamiento. Versículo 12. Todos se desviaron, todos se desviaron. Pastor, ¿qué significa la palabra todos en el original? Todos se desviaron, aún a todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno solo. Bueno, pastor, ahora sí que yo no estoy de acuerdo con este reporte radiológico, porque hay un montón de personas en el mundo que hacen cosas buenas y muchas de ellas ni siquiera son cristianas. De hecho, algunas son ateas. Eso es verdad. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. Hoy es el Día de los Padres. De paso, mis hermanos, todos los domingos es el Día del Padre. Todos los domingos es el Día del Padre, pero hoy es el Día de los Padres aquí, terrenales. Bueno, en el mundo entero, en sentido general, hay padres que aman a sus hijos y los aman hasta el punto del sacrificio. Hay esposos que se mantienen fieles a sus esposas hasta el fin de sus días. Hay incrédulos que son honestos en sus negocios. Hay incrédulos que se dedican a causas humanitarias, a servicios humanitarios en la Cruz Roja y en muchos otros lugares, los Médicos Sin Fronteras. Y pudiera citar muchísimas cosas más. Pero para que una obra sea considerada como objetivamente buena ante los ojos de Dios, tiene que tener dos características. Debe ser hecha única y exclusivamente bajo los estándares de Dios. Y en segundo lugar, debe ser hecha única y exclusivamente para su gloria, no para la nuestra. En Mateo capítulo 5 versículo 16, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: así alumbre vuestra luz para que el mundo vea vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema es que nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Nosotros solemos minimizar nuestros pecados y al mismo tiempo sobreexaltamos las cosas buenas que hacemos y pensamos que esas buenas obras deben ser aceptadas también como buenas en la presencia de Dios. Tiene Dios que reconocerlas como si fueran obras de justicia. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana? Hay una diferencia abismal entre el concepto que Dios tiene de justicia y el que nosotros tenemos. Yo recuerdo cuando era niño, y Eric, mi hermano, se va a acordar de eso, que en un viaje que mi mamá hizo a los Estados Unidos, ella nos trajo un juego de Monopolio. Imagínense, San Juan de la Maguana, en la década de los 60, un juego de Monopolio en inglés. Nosotros estábamos monos con el juego, Monopolio. Y ese verano nos pasamos horas y horas y horas jugando Monopolio, vendiendo propiedades, ganando dinero, perdiendo dinero. Ahora imagínense por un momento que un individuo por alguna razón de repente pierde el contacto con la realidad y comienza a creer que esos negocios son reales. Así que el lunes en la mañana el tipo se aparece en el banco con un maletín diciendo: vine a hacer un depósito de $1.000.000. Le busca a un agente de cuenta inmediatamente, el tipo pone el maletín en la mesa y cuando abren, $1.000.000 en moneda de monopolio. Mire, ustedes pueden estar seguros que no van a llamar al gerente del banco, van a llamar a un psiquiatra, porque ese individuo ha perdido la cabeza. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que ocurre en el reino espiritual. Nuestras propias obras de justicia son como dinero de monopolio en lo que respecta a nuestra aceptación en la presencia de Dios. No es que esas buenas obras no sirvan de nada, porque es mejor ser un buen padre a ser un padre irresponsable, pero eso solo tiene valor en el juego de esta vida.
en el juego de esta vida. En el banco celestial, la única moneda que realmente tiene peso, la única moneda que realmente tiene valor, es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es papel inservible como moneda de monopolio. Dice en Isaías capítulo 64 versículo 6, todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Ustedes recuerdan, madres, las que no criaron en esta época, cuando teníamos que usar pañales de tela, y se juntaban los pañales de tela a veces con todo lo que los pañales suelen tener. Y si usted dejaba eso por un rato, acumulándose ahí algunas horas, y sobre todo con el calor de República Dominicana, el olor que eso emana es insoportable. Bueno, lo que Isaías está diciendo es que cuando Dios huele nuestras obras de justicia, a Él le huele a lo mismo. Son como un trapo de inmundicia delante de Él. Así que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el reporte radiológico no ha terminado. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12 versículo 34. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, lo que va a salir hacia afuera no es jugo de naranja. Y lo que Pablo nos dice aquí es que nuestras conversaciones, lo que nosotros hablamos, lo que el hombre suele hablar en sentido general, revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en el corazón del hombre. Alguien parafraseó este pasaje con las siguientes palabras: su lengua está llena de fraude, sus labios están manchados con veneno, su boca está llena de hiel, su lengua es una espada para atravesar a los hombres y su garganta un sepulcro donde los entierra. Yo les decía que el reporte no era muy agradable de leer. Miren, mis hermanos, si hay algo que refleja el carácter perverso y contradictorio del hombre, es su hablar. Por eso es que cuando Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5, vio la gloria de Dios, lo primero que Isaías exclamó fue: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Los primeros pecados que vinieron a la mente de Isaías fueron los pecados de la lengua. Ahora, ¿por qué yo digo que esto revela el carácter contradictorio del hombre? Piensen en esto. A la mayoría de las personas que yo conozco, si no a todas, les molesta profundamente que les mientan. A la mayoría de las personas, si no a todas, les molesta profundamente que hablen de ellos a sus espaldas. A la mayoría de las personas, si no a todas, les molesta profundamente que los traicionen. Sin embargo, la realidad es que la mentira es sumamente común entre los seres humanos, lo mismo que el chisme. Y lamentablemente la iglesia no se libra de eso. El chisme, ¿qué es un chisme? Hablar con una persona lo que debiste haber hablado con otra. Eso es un chisme. Por delante te muestran una cara, por detrás te clavan un cuchillo. Esa es la vida allá afuera, mis hermanos. Hay un cuadro que pinta Jeremías de lo más desagradable. Dice Jeremías en Jeremías capítulo 9: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira.
Y a veces es increíble porque uno está con una persona, lo llaman por el celular y él está con uno ahí. Ah, sí, sí, fulano, estoy en la oficina ahora mismo recogiendo los papeles para enviártelo. Y después esa persona quiere que tú confíes en ella. Lo grande es que si esa persona se entera que alguien le hace lo mismo, a él le molesta. Es que somos un manojo de contradicción. ¿Saben qué, mis hermanos? El mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, porque el ser humano es chismoso y es engañador. El mundo es un lugar peligroso. En el momento en que menos te lo esperas, te enteras de alguien en quien tú confiabas que estaba hablando mal de ti a tus espaldas. En el momento que menos te lo esperas. Si tú no has pasado por esa experiencia, por favor, dame la dirección de donde que tú vives. Y eso nos hiere profundamente. Ahora, ¿saben qué? Deberíamos comenzar a examinar nuestros propios corazones. Nuestros propios corazones, porque son muchos los pecados que se cometen con la lengua, que nosotros cometemos con la lengua. Nos promovemos a nosotros mismos, destilamos amargura y descontento, justificamos lo injustificable. En definitiva, lo que nuestras conversaciones reflejan del carácter humano es bastante deprimente. Por supuesto, esto revela otro aspecto más profundo, y es que el pecado ha dañado profundamente nuestras relaciones interpersonales. Versículo 15: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Bueno, pastor, ahora sí llegamos a una característica, a un aspecto que no se aplica a mí. Yo no soy esa persona derramadora de sangre que Pablo está describiendo en este pasaje. ¿De verdad que no? ¿Eso es lo que tú piensas acerca de ti mismo? ¿Tú crees que porque nunca has cometido literalmente un homicidio, estás libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Porque eso mismo pensaban los judíos en el tiempo del Señor. Escuchen lo que dice Cristo en Mateo capítulo 5 versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o racá en arameo, cualquiera que le diga imbécil, bueno para nada, cabeza hueca, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, a los ojos de Dios, un corazón airado que usa expresiones hirientes, denigrantes, irónicas para descargar su ira es un corazón homicida. Así es como Dios lo ve, no como tú lo ves, es como Dios lo ve. Como bien ha dicho alguien, si bien es cierto que el acto homicida es más serio que el deseo es de la misma naturaleza que el acto. Cuando tú vas manejando tu carro y de repente se te mete un individuo en vía contraria para ahorrarse un tramo y te pasa así fugazmente por la cabeza: ay, si yo andara con un Gredar. ¿De verdad que eso no se aplica a ti? Y finalmente, Pablo concluye este diagnóstico con la declaración más abarcadora de todas, versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema humano? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es terrible que el pecado haya dañado tan profundamente las relaciones humanas, pero lo más terrible del pecado es la forma como ha dañado nuestra relación con Dios.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, es el ABC de la sabiduría. Nosotros comenzamos a ser sabios en el mismo momento en que comenzamos a tener temor de Dios. Toda nuestra vida está al garete hasta que aprendamos quién es Dios y comencemos a vivir en consecuencia de quién es Él. ¿De qué se trata este temor a Dios? Bueno, ese temor puede ser descrito como la reverencia que nosotros deberíamos experimentar al estar delante de un Dios como el que la Biblia describe. Incluso pudiéramos decir que ese temor incluye el terror que los pecadores deberían sentir al estar enemistados con un Dios todopoderoso. Reverencia, temor. De manera que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el gran problema del hombre es que él ha decidido, él ha tomado la decisión voluntaria de vivir su vida de espaldas a Dios, como si lo que Dios pensara acerca de las cosas no tuviera la menor importancia. No hay temor de Dios. Miren, mis hermanos, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase, ¿cuál ha sido la causa de todos los desastres ocurridos a través de la historia humana? Esta sería sin duda la más precisa de todas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre es enemigo de Dios. Y lo raro es, eso es lo más raro del caso, lo raro es que el hombre que no le tiene temor a Dios, entonces comienza a tenerle temor a cosas que son menores que Dios. El hombre que no le teme a Dios, le teme a los hombres. El hombre que no le teme a Dios muchas veces le tiene temor a fuerzas misteriosas del universo. El otro día mi esposa estaba hablando con alguien que estaba convencida del poder de los malos de ojos. Hay mucha gente que anda con un azabache, anda con un resguardo porque le tienen temor al mal de ojo. No le tienen temor a Dios, y precisamente porque no le tienen temor a Dios viven temiéndole a un montón de disparates, incluyendo al hombre mismo. No hay temor de Dios. Y esa enemistad del hombre hacia Dios se manifiesta en todas las esferas de la vida. Es por eso que esta doctrina que yo estoy predicando hoy aquí ha sido denominada por los teólogos como la depravación total o la corrupción radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Lo que esta doctrina enseña no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser. No hay gente que son más malas que otras. Lo que esta doctrina enseña no es que todos los seres humanos son completamente incapaces de hacer cosas buenas. No hay hombres incrédulos que hacen cosas buenas. Cristo dice en Mateo capítulo 7, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, noten la evaluación de Cristo. Las personas se ven a sí mismas como gente buena que a veces hace cosas malas. Cristo dice, no, ustedes son malos que a veces hacen cosas buenas. Si vosotros siendo malos, ustedes son malos, pero saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Así que el hombre es capaz de hacer cosas buenas. Pero cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, lo que queremos decir es que todas las facultades humanas han sido afectadas, han sido dañadas, han sido corrompidas por el pecado, el intelecto, la voluntad, las emociones. Mis amigos, mis hermanos, ese es el diagnóstico de Dios. Ese es el diagnóstico de Dios. Pero yo les decía al principio que mi propósito en esta mañana no era que ustedes salieran deprimidos de este lugar, aplastados, porque es aquí precisamente donde el evangelio de Jesucristo brilla en todo su esplendor.
Porque fue precisamente por causa de ese hombre descrito en Romanos 3, enemigo de Dios, dañado por el pecado, que Dios diseñó un plan de salvación centrado en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para rescatar a ese hombre, a ese hombre. Mis hermanos, no lo olviden. Esa era la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Esa era la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Dios decidió escogernos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo, apenas puede ser que alguno ose morir por un bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que esta doctrina es tan importante, hermanos. Porque nadie puede llegar a aquilatar el amor de Dios en toda su belleza. Nadie puede entender a plenitud el evangelio, ni llegar a deleitarse y a gozarse en la salvación que nosotros tenemos en Cristo, hasta que no llegue a entender cuál era la condición de la que fue rescatado. Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2. Qué pasaje tan glorioso. Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El mensaje de esta mañana se titula gravemente enfermo o espiritualmente muerto. Bueno, lo que Pablo dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais agonizando. No, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué glorioso, pero el doctor R.C. Sproul, uno de los grandes teólogos de esta generación, tiene en su oficina un letrerito que dice pero. Y yo quiero recordar esto: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Ustedes oyeron eso? Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias, glorias, glorias y aleluya sean dadas a nuestro Dios. Recientemente nosotros concluimos aquí en la iglesia una serie de mensajes sobre la adoración congregacional, y vimos el papel tan importante que juega el evangelio en todo esto. ¿Tú quieres darle a Dios la adoración que Él merece? ¿Tú quieres realmente venir a la iglesia con un corazón preparado para alabar a Dios como Él debe ser adorado y alabado? Mi hermano, medita en el evangelio. Medita en el evangelio. Medita en lo que Dios hizo por ti, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para poder perdonar tus pecados, poder aceptarte en su presencia, poder reconciliarse contigo, poder adoptarte como hijo sin pasar por alto su justicia, porque ya su justicia fue satisfecha. Cristo la satisfizo. Le decía a un grupo de cristianos en estos días lo que he dicho aquí otras veces: mis hermanos, no se confundan, la salvación es por obras.
La salvación es por obras, pero no por la tuya ni por la mía, sino por la de Jesucristo. Él hizo la obra completa. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, ya pago está. Eras enemigo de Dios, estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Él decidió rescatarte por una razón que nosotros no podemos entender, porque está en Dios, no en ti. Dios decidió con nombre y apellido elegirte para salvación desde antes de la fundación del mundo, como veremos el domingo que viene. Dios decidió eso, te escogió. Sin una comprensión adecuada de esta doctrina, mis hermanos, nosotros no podremos crecer en nuestras vidas cristianas. Sin una comprensión adecuada de estas doctrinas, esto no es meramente académico. Nosotros no podremos crecer en humildad. Y si tú no creces en humildad, tú no vas a crecer espiritualmente. Escucha lo que dice Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios mora, Dios está cerca con el que es contrito de espíritu, con aquel que se humilla. Mi hermano, cuando tú sientas que tu corazón se llena de orgullo, cuando tú sientas que tu corazón se está llenando de autojusticia, y de repente tú te ves a ti mismo comparándote con otros hermanos de la iglesia y sintiéndote superior, eso a veces es muy sutil. Pero cuando esto comience a ocurrir, cuando tú te des cuenta que esa levadura maldita está obrando en tu corazón, cuando comience a hacerte difícil perdonar a los demás, mi amado hermano, recuerda quién eras tú sin la gracia de Dios. ¿Quién eras tú sin la gracia de Dios? Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú nunca has venido a Él, reconociendo que esta radiografía que nosotros hemos considerado hoy es un cuadro preciso de tu propia condición delante de Dios, mi amigo, yo quiero poner delante de ti la invitación del Evangelio. Es obvio, por lo que nosotros hemos visto aquí, que ningún ser humano tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es obvio. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un pecador no puede darse a sí mismo un veredicto de no culpabilidad. Eso solamente lo puede hacer Dios en su corte celestial. Pero ¿sabes cuál es el medio que Dios usa para obrar en el corazón humano? En ese corazón muerto, en ese corazón que nada puede hacer. ¿Sabes cuál es la obra, el medio, el instrumento que Dios usa para hacer esa obra en el corazón? La proclamación de las verdades que tú has escuchado hoy. Ningún ser humano procurará ser salvado hasta que descubra su propia impotencia para salvarse. Ningún ser humano clamará para ser salvado hasta que descubra su propia impotencia. ¿Saben qué? Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. La gran diferencia. Todas las religiones del mundo te dicen lo que debes hacer para alcanzar el favor de Dios. El cristianismo te anuncia lo que ya Dios hizo en Cristo para mostrarle su favor a personas que no merecían ser salvadas. Yo no vine aquí a proclamarte lo que tú debes hacer. Lo que te estoy anunciando con gozo, con alegría en el corazón, es lo que ya Dios hizo en Cristo. Mi amigo, esa es la oferta del Evangelio. Hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que descansa únicamente en la gracia de Cristo, en la justicia de Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz.
Sí tenemos un gravísimo problema, pero Dios envió para resolverlo un grandísimo Salvador. Ven a Cristo hoy, mi amigo. Pídele a Él que te salve. Pídeselo a Él que transforme tu corazón. Pídele incluso que te haga percibir tu impotencia. Allí donde estás sentado, pídele que te haga percibir lo horrendo de tu pecado, porque dice la Escritura que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, y que ningún ser humano que venga a Cristo clamando por misericordia será desechado. Ven a Cristo hoy y serás salvo.